La guerra franco-prusiana fue un importante conflicto bélico que contribuyó a dar forma al mapa político de Europa desde el último cuarto del siglo XIX hasta las primeras 2 décadas del siglo XX. Sus consecuencias fueron enormes, tanto para Francia, que se convirtió hasta el día de hoy en una democracia, como para Alemania, que por fin se unificó como un solo país. La guerra dio inicio el 19 de junio de 1870 y concluyó formalmente el 10 de mayo de 1871. Enfrentó a dos de las grandes potencias industrializadas de Europa: Francia, que por entonces vivía su segundo imperio, liderado por Napoleón III, y Prusia, regido por Guillermo I. Prusia en aquella época era el mayor poder militar de entre los estados alemanes, fragmentados, independientes y frecuentemente minúsculos en términos de capacidad e influencia política auténtica. Tras las revoluciones sociales de 1848, que convulsionaron prácticamente a todo el continente europeo, Francia se había sacudido a la última monarquía. El proletariado urbano logró hacerse del control de París durante algunas semanas, dando las primeras muestras organizadas del poder obrero. No obstante, la revolución fue reprimida violentamente. El gobierno francés se redireccionó hacia la democracia participativa y se declaró la Segunda República, eligiendo como presidente a Luis Napoleón Bonaparte, sobrino justamente de Napoleón Bonaparte. En 1852, Luis Napoleón se autoproclamó emperador, manteniéndose como tal en el poder hasta 1870. La política del emperador fue profundamente intervencionista, no solo en los asuntos políticos europeos, como en la unificación italiana, la guerra de Crimea y la guerra austro-prusiana, sino que también buscó intervenir con moderado éxito en otros continentes, como por ejemplo en México, donde sus ejércitos no fueron capaces de sostener al Segundo Imperio. Por su parte, el reino de Prusia se había desarrollado desde finales del siglo XVIII como una megapotencia militar e industrial que había logrado ampliar su territorio a costa de Lituania, Polonia y algunos territorios alemanes, entre ellos porciones del Sacro Imperio Romano Germánico, extinto en 1808, el Reino de Sajonia, el Reino de Hannover y la región de Renania. Para la década de 1860, Prusia se había convertido indiscutiblemente en el estado alemán más poderoso, rivalizando con la otra potencia germana de su tiempo, el Imperio Austriaco. Tal rivalidad se saldó con la guerra austro-prusiana, que desde luego ganó este último reino, formando la Confederación Alemana del Norte, una agrupación de estados germánicos tutelados justamente por Prusia. Pronto, la rivalidad se trasladaría hacia Francia, cuyo emperador había tratado de obstaculizar el avance prusiano. Guillermo I y su extraordinario canciller Otto von Bismarck condujeron una política de expansión permanente con miras a la creación futura de un imperio alemán, para lo cual Francia representaba un serio obstáculo. La guerra fue declarada por Francia gracias a las habilidades políticas de Bismarck, quien no deseaba que Prusia pareciera, a ojos de la opinión europea, una nación agresora. Desde el principio quedó de manifiesto la superioridad estratégica, logística y tecnológica alemana. Vamos, superioridad militar en todo sentido. El ejército alemán era más numeroso, más disciplinado y estaba mejor entrenado que el ejército francés. Además, Napoleón III mantenía el control de la conducción de la guerra, lo que redundó en decisiones controversiales y algunos nombramientos no necesariamente acertados. Por ejemplo,
otorgó el mando de un ala importante de su ejército a Achille Bazin, quien nunca había logrado pacificar a los republicanos mexicanos durante la aventura militar en nuestro país. A principios de septiembre de 1870, el emperador francés se rindió y fue hecho prisionero. Tras esto, Bismarck esperaba una rendición rápida por parte de Francia. Sin embargo, no fue así. La rendición de Napoleón III no puso fin a la guerra. Cuando la noticia llegó a París, un levantamiento popular dio lugar a la proclamación de la Tercera República Francesa, que nombró inmediatamente un gobierno de defensa nacional. Ante esto, Bismarck se encontró con un panorama por demás complejo, pues no habiendo una autoridad legítima y reconocida internacionalmente, se complicaba negociar el fin de las hostilidades y un eventual tratado de paz. Por lo tanto, las tropas alemanas sitiaron la capital francesa. Mientras esto pasaba, el gobierno de defensa nacional mantuvo la guerra pese a las continuas derrotas y el ingente número de muertos. Finalmente, en enero de 1871, Francia se rindió prácticamente sin condiciones. En este mismo mes, en el Palacio de Versalles, a pocos kilómetros de París, Guillermo I fue proclamado Kaiser del Segundo Reich alemán, unificando con ello, bajo una misma corona, a todos los estados germánicos con excepción de Austria. El Tratado de Paz fue firmado en Frankfurt el 10 de mayo de ese mismo año. Las condiciones impuestas por el Segundo Reich fueron durísimas. Francia no solo tuvo que soportar la mayor parte de las muertes y la humillación de la derrota, también fue obligada a pagar enormes compensaciones de guerra y además perdió las regiones de Alsacia y Lorena, ricas en carbón y hierro, minerales imprescindibles para sostener el imparable desarrollo industrial alemán. Mientras tanto, en París la situación continuó siendo desesperada. El hambre comenzó a generalizarse y la población se sentía abandonada por las autoridades. Meses antes, el científico Louis Pasteur, padre de la microbiología, había tenido que contratar un tren con sus propios recursos para buscar, en medio de un penosísimo viaje, a su hijo menor, miembro del Ejército del Este. De 1.500 hombres que formaban esa división, solo sobrevivieron 300, entre ellos Jean-Baptiste Pasteur. Eso ejemplifica el nivel de abandono y desesperación en que se encontraban los franceses aún terminada la guerra. Por lo tanto, entre marzo y mayo de 1871, el pueblo llano de la capital había tomado el control de la ciudad proclamando la Comuna de París, un gobierno revolucionario y socialista que fue violentamente aniquilado por el ejército de la Tercera República, mostrando más fuerza combativa ante los panaderos, albañiles y obreros parisinos que ante los ejércitos alemanes. En resumen, la guerra franco-prusiana estuvo motivada por la rivalidad política, militar e industrial entre dos potencias europeas que buscaban imponer su hegemonía continental. Francia no estaba preparada para el conflicto como su máximo líder político pensaba. La derrota desembocó en la fundación de la Tercera República, que en el siguiente siglo se pondría a prueba con la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Prusia demostró su superioridad en todo momento. El fácil triunfo ante Francia condujo a la creación del Segundo Reich alemán y a una posición preponderante de Alemania en el concierto político mundial que claramente se vería reflejado en la Primera y la Segunda Guerras Mundiales.